Bien. Bien. Historia, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas noches y buenas tardes para todos. Efectivamente, me pasa mucho lo que Lili expresó y es que tengo invitaciones pues del otro lado del mundo y normalmente yo estoy durmiendo a esa hora. Entonces, el universo conspiró y hoy tenemos la posibilidad de encontrarnos porque justo a pesar de la contingencia que tenemos con el coronavirus, pues hay unos días de vacaciones de verano. Entonces, hoy tengo un día de vacaciones de verano, entonces es fantástico. Antes de comenzar, quiero como que nos saquemos de la cabeza los preconceptos que tenemos de Japón. Japón es un país que llama muchísimo la atención y pues por algo estoy yo aquí, es porque en algún momento mi meta fue venir a vivir a Japón y pues acá estoy. Pero se dicen muchas cosas de Japón, pero es un país que va más allá, ¿sí? Y antes de empezar, quiero recordar como una gráfica que hacemos en el entrenamiento de cuántico. No sé si todos han entrado a eso el entrenamiento, si tienen bases de transformación, pero yo creo que esta es la base de muchas cosas. Entonces, esto es un gráfico pues muy sencillo, donde solamente un 2% es lo que yo sé, lo que yo sé. Un 3% es lo que yo sé que no sé. Entonces, en este caso, pues yo sé que no sé holandés, por ejemplo. Yo sé que no sé manejar un avión, ¿sí? Pero yo sé dónde vive mi familia, yo sé cuál es mi teléfono, ¿sí? Yo sé esas cosas. Pero un 95% es lo que no sé. Entonces, si nos paramos desde aquí, este es como el contexto que quiero crear hoy, ¿sí? Parémonos acá, estamos en este 95%. Hay muchas cosas que no tenemos ni idea que existen. Y lo que yo quiero es que al final entendamos que realmente somos uno. O sea, los seres humanos somos únicos, independientemente de nuestra cultura, independientemente de nuestra ubicación geográfica, somos uno. Y hay muchas cosas que han ocurrido en mi vida para pues, poder concluir algo así y todos los días decir, "Ah, somos uno, somos uno, somos uno". Entonces, parados ahí, en ese contexto, entonces les voy a hablar un poquitico de mí y la idea es como que hagamos algo bastante interactivo. Hay muchas cosas que tengo para decir, especialmente porque casi no hablo en español, entonces me riego a hablar, pero si tienen alguna pregunta, no se preocupen en interrumpir y vamos a hablar. La idea es, basados en transformación, en las distinciones que tenemos, entender que no deberíamos sentirnos menos por no pertenecer al primer mundo, ¿sí? Somos lo mismo, somos iguales, la base es la misma, somos seres humanos y estamos donde debemos estar porque tenemos una misión en este lugar y tenemos unas metas que cumplir ahí, pero nos pasamos la vida comparándonos y eso nos desgasta muchísimo. Y lo que quiero al final de esta conversación es que nos sintamos muy orgullosos de dónde somos y de quiénes somos. ¿Estamos? Vamos. Ok. Bueno, un poquito de mí. Eh, yo nací en Medellín, en Colombia, hace 37 años. Mm, Me crié en una familia católica. Y bueno, por un lado católica y por otro lado con varias religiones. Entonces, digamos que desde pequeña he tenido como un concepto Ya va a grande, abierto. aparecer. ¿Cómo? Hay No, silencio. tenía el micrófono prendido, Ana. Ya. Ah, ok. Perdón, perdón. He tenido como un concepto amplio de que hay muchas creencias y que no hay una sola verdad. Entonces, gracias al cielo, a Dios, al universo, he tenido la oportunidad de, por ejemplo, con mis tías, como compartir conceptos de Dios, por ejemplo, de sus propias creencias sin necesidad de pelear, que es como
lo que más nos genera problemas a los humanos es pararnos en ese 2% de lo que yo sé y quererlo defender con el alma. Y pues hay muchas cosas que no sabemos y hay muchas cosas que sí nos unen, ¿cierto? Entonces, esto que estoy diciendo pues tiene algo que ver para más tarde. Bueno, hace 5 años vivo en Japón. Me formé como bióloga y trabajé 9 años en investigación con mosquitos, porque pues vivimos en una zona tropical, hay muchísimas enfermedades transmitidas por mosquitos, entonces pues esa era como mi labor. Hasta que un día llegó el entrenamiento de liderazgo y me alteró el destino. Me di cuenta que estaba completamente en supervivencia, iba a trabajar porque eso era lo que me habían dicho que había que hacer y, y no estaba haciendo lo que me apasionaba. Obviamente, a partir del entrenamiento quise ser staff, luego entré a trabajar en el centro de entrenamiento donde me entrené yo, pasé a ser directora del centro y me entrené como coach de vida en VIA. Y entre tantas metas, pues todo el tiempo estaba Japón, 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 Japón. Y había algo que me gustaba, pero no sabía qué era, porque finalmente no soy de las que le gusta el manga, el anime, ese tipo de cosas, sino que era algo más allá. Y pues ahora que estoy acá, no le puedo poner nombre a eso que me gusta, pero sin duda es como la belleza de lo simple, el poder estar agradecidos con que algo es muy sencillo y encontrar armonía en lo simple. Eso es lo que he podido concluir. Em, en medio del entrenamiento de liderazgo, yo había renunciado, digámoslo así, a ser católica. Cuando me gradué del colegio, porque estudié en un colegio católico y estaba hastiada de ir a misa y ese tipo de cosas, entonces no volví como a practicar ningún tipo de religión. Y decía como que, bueno, Dios es todo, fin. Pero durante el entrenamiento y entre las metas pues que me propuse fue como ingresar a una parte espiritual, como a fomentar mi espiritualidad y pues busqué religiones japonesas. Inicialmente busqué pues budismo, sintoísmo, que es como lo que más se conoce. Y por cosas maravillosas de la vida conocí Tenrikyo, que es una religión japonesa. Incluso en Argentina tienen una iglesia muy grande y tienen bastantes fieles en Buenos Aires. En Colombia hay iglesias también de Tenrikyo y pues en Latinoamérica, en México, en Ecuador, en Paraguay, hay bastantes sitios con fieles de Tenrikyo. Pero casualmente es muy parecido a coaching, no se hacen publicidad, no se hace nada, es todo como un voz a voz. Entonces, haber llegado ahí fue muy importante. A partir de eso, se dio la oportunidad de venir a Japón becada, a estudiar japonés y a estudiar la religión. Aquí hay algo que quiero decir y es que yo no vivo cerca a la capital. Yo vivo en un pueblito, yo vivo en zona rural. Entonces, mi percepción de Japón puede ser muy distinta a la de la gente que vive en Tokio. Y quiero dejar eso claro porque muchas cosas que se dicen o se ven de Japón, pues no están aquí. Y eso también quiero mostrárselos. Y es que Japón es más que un robot, que tecnología, que gente vestida de cosplay o gente obsesionada con el manga. Japón es mucho más que eso. Japón es una cultura muy arraigada, que sus antepasados son lo más importante. Y eso quiero mostrárselos. Oh, no tengo el papel. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? Yo voy a Yo, ir por un ¿me estás papel. escuchando? Sí, Cris, te escuchamos. Ah, qué bueno, porque ayer no lograba que me escucharan. Bien, ¿tienes alguna pregunta? No, por ahora no. Bien, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Parece que no. La pregunta que yo
La Dale. pregunta que tengo para hacer es si la diferencia o lo que está diciendo desde el principio, que Japón no es lo que parece. Yo de Japón no conocía nada hasta que para la inauguración del voluntariado de una ONG española que vino acá, trajeron un ballet y un coro japonés. Y Sí. bailaban con abanicos. El tema es que desde que levantaba la mano hasta que el abanico le llegaba arriba, pasaban como 10 minutos. Los primeros 10 fueron tensos, pero después fue una belleza del tiempo y la ceremonia para levantar la mano, y vos veías caer los pétalos del durazno. Entonces me pregunto si es a ese Japón que vos te referís. Es a ese Japón. A ese Japón en el que esa danza es muy importante, porque está llena de imágenes, de cosas que hacen referencia a su cultura o a sucesos que han ocurrido. Japón tiene una particularidad y es que donde está ubicada tiene una gran tendencia a tener desastres naturales. Entonces, Japón tiene volcán, está llena de volcanes, tiene mar, pues es una isla, tiene, ¿cómo se llama? Tiene muchísima agua porque es muy montañoso, entonces tiene muchos ríos. Y hay terremotos, hay muchos incendios, la mayoría de casas son de madera. Son de madera. Entonces, las estaciones son demasiado fuertes. Entonces, en invierno la gente prende sus estufas, se incendian las casas muchas veces. Ahorita, a partir de agosto, empiezan los tifones, temporada de tifones. Entonces, cada año son desastres naturales tras desastre natural, tras desastre natural. Todos los días pasan cosas muy fuertes. Sin embargo, los japoneses están como con una armadura frente a eso y están preparados. Y es algo que nosotros no tenemos. Nosotros nos dejamos devastar por cosas, pues, por cosas, digamos, que son así muy fuertes. Pero la sociedad también es débil y nosotros, en ciertos aspectos que nosotros no. Porque nosotros hemos tenido que afrontar, como latinoamericanos, guerras distintas, guerras que no son con nosotros, entre nosotros mismos, sino de afuera hacia adentro, ¿cierto? Nos han saqueado, nos han ultrajado por años enteros y pues nuestros mismos gobernantes lo hacen. Mientras que Japón, su historia no tiene ese tipo de invasiones que tuvimos nosotros. Al revés, ellos fueron los que como invadieron, ¿cierto? Y tuvieron muchísimas guerras internas. Incluso el japonés cambia entre regiones. Entonces, hay gente del norte que habla con gente del sur y no se entiende. Nosotros somos todos de países distintos y nos entendemos. A pesar de que tengamos ciertas palabras distintas, hablamos español. Pero ellos dicen, no le entiendo, no le entiendo, no se entienden porque están divididos, pero están unidos. Es muy extraño. Entonces, todas esas cosas históricas que han ocurrido, todos esos desastres, todos los fenómenos, ese amor por las estaciones y cómo marcan todo con cada estación. Yo es la primera vez que vivo en un país con estaciones, pero no sé si en Argentina ocurra así, pero cambiar, por ejemplo, la loza, los platos, la taza, o sea, según la estación, cambiar, obviamente la comida cambia, pues porque hay comida de estación, ¿cierto? Pero es como que en el plato te pongan, si es en otoño, entonces algo que haga referencia al otoño. Es, son sentidos pequeñitos, o sea, como tan imperceptibles, pero que son tan importantes, que nosotros muchas veces estamos enfocados en cosas no tan trascendentales, ¿cierto? Nos preocupan cosas que son muy inverosímiles, pero ahorita las nuevas generaciones están soltando un poco eso que son ellos y quieren verse como como nosotros los extranjeros, ¿cierto? Claro. Entonces, yo ahorita hablando pues, con mis compañeros japoneses, porque pues estoy teniendo la oportunidad de estudiar en la universidad,
eh, ellos quieren ser como nosotros. Quieren hablar inglés fluido, quieren vestirse diferente, quieren poderse teñir el pelo, quieren poder ponerse un piercing y no ser juzgados. Yo por eso les digo, les hablo de esta región rural. Tal vez en Tokio la gente pueda hacer otro tipo de cosas, pero en esta zona todavía está muy marcada la cultura. Y hasta hace muy poco, por ejemplo, en los colegios, si había alguien con el pelo castaño, debía tinturárselo para no salir de la uniformidad del colegio. Wow. Todos debían ser de pelo negro. Y si, por ejemplo, había un albino, entonces él debía tener un permiso para poder ser albino. Mientras que el resto debían tener el pelo negro para poderse uniformar. Nosotros somos distintos, nosotros al revés queremos sobresalir. Ay, ¿por qué todos están de negro? Yo soy de rojo. Yo me veo distinta. Entonces, esas cosas pequeñas han hecho a la sociedad. Muchas veces me he preguntado si yo llegara a hacer un entrenamiento de liderazgo aquí, ¿qué distinciones habría que traer? ¿Qué sería importante? Entonces, por ejemplo, el tiempo es algo que nosotros no valoramos. Los latinos no valoramos el tiempo y aprecio mucho cuando Lili dijo, vamos a honrar el tiempo y comencemos, ¿cierto? Porque normalmente nos quedamos hablando de otras cosas y se nos pasó. Arranquemos una hora tarde, ¿cierto? Pero acá no, acá es en punto. Y los trenes son algo que muestran muchísimo eso. Un tren pasa, digamos, a las y 43. Sí, es una hora muy extraña para nosotros. A las y 43, a las y 47. Y a las y 43 en punto abrió su puerta, un minuto, la cerró, se fue. Y por ejemplo, el tren que pasa por mi casa pasa cada 45 minutos. Si perdí el tren, perdí un montón de cosas. Entonces, la puntualidad es algo que es fundamental. Por ejemplo, el cumplimiento de las reglas. Muchas veces cuando dábamos los entrenamientos, entonces leía el entrenador sus 25 reglas y una a una parece y no faltaba el que pegaba un grito, se paraba, no estoy de acuerdo, es que yo tengo una excepción, es que yo necesito el celular, es que yo quiero ir al baño a cualquier hora y acá es impensable que alguien vaya a hacer eso. ¿Por qué? Porque una regla es una regla, fin. Y justamente esto que les estoy hablando se lo conté a una compañera japonesa que tiene 18 años y me decía, ¿eh? Son reglas. Y yo, no, y si quieres ir al baño, me dice, no, me aguanto hasta que haya que salir. Tiene 18 años y ella está programada para cumplir reglas. Y me ha pasado, o sea, por ejemplo, nosotros que andamos con el cargador del celular por todas partes y lo queremos conectar en cualquier parte para cargar el celular. Un día llegué a la universidad con bajita carga, lo iba a poner y me dice, eso está prohibido. Y yo, pero estamos en descanso, me dijo, no. Y hay un montón de enchufes por todas partes. Nadie los usa para cargar el celular. No está bien. No es un lugar para cargar el celular, es una institución educativa, no un lugar para cargar celulares. Es así. Está muy claro, está muy metido en la sociedad. Estábamos en la sala de computadores y yo le dije, te voy a mostrar un video en YouTube. Y era una cosa sobre el café que estábamos hablando. Me dijo, no, porque nuestro tema ahorita son hierbas medicinales, entonces no vamos a mirar cosas de café, está prohibido. Y yo, para nosotros son cosas que son muy tontas, es como, ¿qué cuesta? O sea, estamos en lo mismo, café, hierbas, da lo mismo. No, no es lo que estamos haciendo. Y son jóvenes, son chicos muy jóvenes. Entonces, independientemente de lo que está ocurriendo en la sociedad, de lo acelerado que están, ellos tienen muy profundo reglas y sus cosas culturales. Entonces, yo me imagino leyendo las reglas y todos simplemente asintiendo. Ok, así es. Porque además, ¿qué sucede? Japón está programado para andar en grupo. Entonces, la parte de la compasión, ¿cierto? Que también la trabajamos en entrenamiento. Nosotros normalmente no pensamos en el otro.
¿qué pasa con el otro? Y el otro tendrá frío, el otro estará bien, el otro estará cansado. No, yo estoy cansada, entonces yo descanso. Yo tengo frío, yo me abrigo. Yo tengo hambre, yo voy a comer. No me importa si los otros tienen hambre, si tienen frío, si están cansados. Es nuestra, no es lo que hemos formado nosotros como sociedad, ¿cierto? Pero ellos no. Ellos prefieren privarse de algo para el otro. Entonces, entre tantas cosas que estoy diciendo, es eso, o sea, independientemente de lo que nos muestran de Japón o lo que ya conocemos de Japón y cosas que estoy diciendo es posible que las sepan, son cosas que están arraigadas. Y algo que quiero decirles es que el individuo es importante. Lo que yo pienso como individuo sí hace la diferencia. Si yo hago las cosas correctamente, eso se va a notar en la sociedad. Pero si uno de estos japoneses alterara esa reglamentación que tienen, se vendría abajo. Pero ellos están comprometidos a hacer un equipo, incluso no gustándoles. Porque hay muchos que se quejan, obviamente. Estoy cansada, no me gusta. Pero los otros no están cansados, vamos. Entonces usan un verbo que es gambarimasu. Gambarimasu es como, me voy a esforzar, lo voy a hacer. Y se usa mucho, bueno, al contrario, gambate, esfuércese, hágale, vamos, ¿sí? Y entonces normalmente estamos cansados, que gambaro, entre todos, esforcémonos, esforcémonos. Y el japonés, de por sí, digamos que su fisionomía es débil, son delgados, son bajitos, y incluso ellos mismos lo saben, por ejemplo, en fútbol, en los olímpicos, ellos saben que no tienen la capacidad física para ganar muchas competencias. Sin embargo, su fortaleza está en otra cosa, ¿cierto? Y es en ese, no me voy a rendir, no me voy a rendir. Por eso también es tan extraño que hay un fenómeno que se llama hikikomori. Son jóvenes que simplemente no le encuentran más sentido a la vida y se encierran en sus casas y nunca vuelven a salir. Y cuando digo nunca, es nunca, o sea, se les dan los 40 años, 50 años y no salen. Y yo siempre digo, por Dios, una mamá latina te saca chancletazos de la habitación, o sea, usted que hace 2 días encerrado. Aquí la relación padre e hijo es muy distinta a la nuestra. Y hay algo que también está muy arraigado y es el respeto a los padres. Nosotros nos sublevamos mucho con nuestros padres, o al menos las nuevas generaciones somos bastante groseros y mandones y nos imponemos. Aquí aún hay algo, y pues hablo de esta zona rural, que es como la herencia del trabajo de los padres. Entonces, si mis padres son agricultores, yo soy agricultor. Ya, o sea, eso está decidido. Yo no voy a discutir eso. Si mis padres son carniceros, yo voy a ser carnicera. Eso aún hoy existe. Obviamente hay jóvenes que pues también ya dicen, no, yo quiero ir a la ciudad, quiero ir a estudiar, quiero hacer otra cosa, pero bajo el permiso de sus padres, ¿cierto? No es como esa rebeldía, no es como que peleo con ellos y me voy, es diferente. Entonces, esa relación con los padres es un poco muy diferente a la que tenemos nosotros. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguien? ¿Algo? Bueno, pero solamente es claro, yo viví en Australia una época y bueno, por la cercanía tuve muchas amigas que eran de Tokio y me llama mucho la atención, claro, porque evidentemente tú estás en una zona rural y estas compañeras mías eran de Tokio y eran totalmente occidentalizadas, o sea, hasta se ponían lentes de contacto y se maquillaban los ojos de tal forma que ya no querían tenerlos rasgados, sino con forma redonda y y usaban la moda de una manera 1000 veces más extravagante, como toda una décima potencia. Entonces, como que el contraste es totalmente diferente a lo que, claro, a lo que tú vives en esta zona rural. Bueno, no, también se ve eso aquí.
Y es lo que les decía ahorita, nosotros tenemos una tendencia, los humanos en general, a compararnos. Nos estamos comparando todo el tiempo y ahorita lo decía, ellos quieren parecer extranjeros, ellos quieren hablar en inglés y por ejemplo es algo que se les dificulta mucho pues por los fonemas que tienen en el japonés, no pueden hablar inglés. Ahorita el español está cogiendo fuerza porque los fonemas son muy parecidos, las vocales son iguales y ellos quieren hablar así. Sin embargo, eh, pues es algo innegable, es que nos venden imágenes de lo que es perfecto. Y pues las mujeres tenemos esa tendencia a que nos, a que nos sintamos inseguras y queramos vernos como lo que muestran la televisión o los comerciales. Entonces es chistoso porque, pues no sé en Argentina, pero en Colombia muchas mujeres te hacen como una línea de gato en el ojo para verse el achinado del ojo. Y aquí, por el contrario, quieren tener el ojo redondo. Nosotras, las latinas, pues tenemos caderas anchas, muslos grandes y vivimos como acomplejadas con eso, como que no queremos ser delgadas. Por esas son súper delgadas y ellas se quieren poner cadera. Entonces, muchas veces me ha pasado que se me arriman, y, pues yo soy re caderona y me dicen como, ay, regáleme un poquito, yo quiero tener un poquito de carne. O sea, son como, y es muy fuerte. ¿Por qué nos queremos comparar? ¿Por qué queremos ser lo que no somos? Y ahí es donde, por ejemplo, el entrenamiento sería el mismo para ambas sociedades, que es con lo que comencé. Independientemente de esa cultura, ¿cierto? Ya, Los pero humanos no, somos los mismos y apagando. tenemos los mismos complejos. Y especialmente las mujeres. Los hombres también tienen muchos complejos, que si están quedando calvos, que si son muy flacos, que si son muy gordos, que si tienen barba, que si no tienen barba. Hablan de lo mismo, somos lo mismo. Estamos hechos de la misma esencia, solo que culturalmente funcionamos distinto. Y entonces, si la cultura es diferente, obviamente la sociedad se va a comportar diferente. Pero lo que yo quiero dejar claro es eso, o sea, no nos comparemos, no nos comparemos. Y es algo que también quisiera que ellos entendieran, es que simplemente genéticamente somos diferentes. No, no es más bonita o más fea porque tenga los ojos rasgados. Incluso venden cosas muy interesantes para poderse agrandar los ojos. Por ejemplo, venden como un sticker que se ponen acá en el párpado para poderse levantar el párpado y que el ojo se les vea redondo. Y digamos que uno de los comentarios que más me hacen a mí es, ay, es que tiene los ojos tan grandes, tan bonitas, tiene los ojos grandes. Y yo, soy normal, soy normal, pero para ellos soy muy bonita porque tengo ojos grandes. Pero, por ejemplo, en Colombia siempre la gente me decía, qué sonrisa tan bonita, qué dientes tan bonitos. Acá eso no es importante. Acá lo bonito mío son los ojos grandes. Y es chistoso. O, por ejemplo, mi pelo rizado en Colombia es normal. Acá es como, ¿por qué me he hecho permanente tantas veces y no me quedan así? Yo no, soy natural. Entonces, algo que en otra región es algo normal, en otras regiones es como, guau, espectacular. Acá en Japón conocí unos amigos africanos y para ellos que yo sea gorda, era pues gordita, rellenita, como le queramos decir, era espectacular. O sea, la mujer más linda del mundo que había en Japón en ese momento comparada con las mujeres delgadas que había en Japón. Y yo, pero siempre me han dicho, ay, es que está pasadita de kilos, es que para ellos yo era espectacular, pero son esas cosas culturales, ¿sí? Entonces, por ahí hay un dicho que uno no es feo, sino que está mal ubicado geográficamente, pero realmente es que tenemos tan metido que no somos lo ideal, que nos acomplejamos y de ahí vienen un montón de problemas. Li, hay una pregunta. ¿Qué o cuáles costumbres, valores rescatas de la cultura que crees nos sumaría a vivir mejor a nosotros? Bueno, yo creo que una de esas, bueno, el manejo del tiempo. Eso sumaría un montón, porque es que realmente hay 24 horas al día. Y por ejemplo, ahorita con lo de la cuarentena, nosotros acá no tenemos cuarentena, en Japón no hemos tenido ni un día de cuarentena, pero, pero sí se nota, ¿cierto? Como tengo un día entero y no sé qué hacer, no sé qué hacer.
y obviamente es entendible pues por la contingencia y pues no, ya son demasiados días encerrados. Yo tampoco estaría pues como en disposición de hacer muchas cosas. Pero en la cotidianidad, en lo que llamábamos la normalidad, yo creo que sí nos damos el permiso de perder mucho tiempo. Los japoneses tienen algo, y más que la disciplina, es que ellos desde niños tienen que estudiar tantas cosas, porque el japonés tiene 3 tipos de escritura. Ellos tienen algo que se llaman kanji, que son los ideogramas, tienen un alfabeto que es la hiragana, tienen otro alfabeto que se llama katakana. Entonces desde niños tienen que practicar, practicar, practicar para poder escribir, para poder algún día leer. Que ellos se acostumbran a todos los días practicar un poquito, todos los días un poquito, todos los días. Entonces todos los días van al grupo de deportes, entonces 1 hora. Practican matemáticas 10 minutos. Entonces ellos tienen unos libros que se llaman Doriru, que viene del inglés drill, que quiere decir como practicar, ¿cierto? Pues como hacer, repasar para repasar. Entonces en el colegio les dan unos libros y ellos todos los días tienen que repasar, así sea 5 minutos. Entonces les ponen, hoy el ejercicio 1, 2, 3. Entonces hacen la división que le enseñaron hoy, o la factorización de hoy, más las 3 palabras de inglés que se aprendieron, más los 3 kanjis, tal cosa. Todos los días. Entonces, bueno, no les dije en mi presentación, yo estoy casada con un japonés y lo veo a él está súper interesado en hablar español, ya lo habla muy bien, hasta dice groserías en español, pero todos los días él hace el esfuerzo por aprender algo nuevo en español, ya sea que me escriba un mensaje en español o me hace una llamada y solo me habla en español, o ve un video en español, hace algo todos los días y yo lo veo y lo admiro porque ojalá yo fuera así de constante con el japonés. Pero ese es un gran secreto, eso es algo que si nosotros lo implementáramos todos los días, un poquito de muchas cosas, al final tenemos, pero nosotros estamos acostumbrados, mañana es esto, que me invento, ¿cierto? Eso es una gran diferencia. Lo otro, yo pienso que es como la obediencia a los padres. Es muy fuerte porque, por ejemplo, mi esposo, pues obviamente tiene 42 años. Y él, cuando va a hacer algo en la casa, él le consulta a su papá. Porque su papá es la cabeza de la casa, aún, ¿cierto? Cuando el papá muera, ya pasa mi esposo a ser la cabeza de la casa. Pero mientras el papá esté vivo, pues le consulta. Entonces, ¿qué le parece si hacemos esto? ¿Tenemos pensado hacer tal cosa? Nosotros no hacemos eso, nosotros simplemente decimos como, bueno, vea, y se informo, pero no tenemos en cuenta la opinión de nuestros padres. Y Si eso es, tuviera abuelo, ¿el abuelo seguiría siendo la cabeza de esa casa? sí, sí, Ah, no. así es. A menos que Bueno, así el era antes abuelo, acá. sí, en Argentina, yo creo que en Colombia Sí. también, no sé. Porque es que aquí O viven sea, juntos en la misma casa, que esa y es otra algunos cosa. sí. Mm. Por ejemplo, aquí el hijo mayor tiene un papel muy importante, porque aquí se hereda el apellido del hombre. Entonces, eh, digamos que yo tendría el apellido de mi esposo. En mi caso es diferente porque soy extranjera, pero pasaría a la familia de él y tomaría el apellido de él y mi familia ya queda aparte. Entonces, cuando tienen hijas mujeres, es como, bueno, la vamos a educar, pero ella finalmente no va a ser de esta casa, ella es de otra casa. En algún momento se casará y se irá para otra casa. Mientras que el hijo mayor es el que se va a quedar, el que va a cuidar de sus padres, el que va a estar aquí todo el tiempo, entonces lo cuidan, lo aman, lo protegen y pues es el que se queda. Y pues obviamente al uno casarse con un hijo mayor, va a vivir con los suegros. Es algo que ya está decidido. Eso es extraño. Yo soy muy afortunada porque mis suegros son un amor, pero no en todas las familias ocurre eso. Sin embargo, hay algo que ellos no tienen, que nosotros sí, y es la hermandad, o sea, los hermanos. Para ellos los hermanos no son, sí, un hermano, fin. Pero no es como que mi hermano, o sea, como que salgo a tomarme un café con mi hermana. No sé si yo soy muy trascendental porque mi hermana para mí es súper importante, pero yo con mi hermana me hablo, si es posible, todos los días, así sea un mensajito, un sticker, cualquier cosa.
pero conozco gente que me dice, ve, me vi con mi hermano, hace 20 años no hablaba con él. ¿Estaban enojados? No, no hay nada de qué hablar. Y eso para mí es muy extraño, porque nosotros, así sea para pelear, pues tenemos a los hermanos. Pero ellos, sí, yo tengo tantos primos, pero van al matrimonio, no más, no es algo como importante. Entonces es extraño como los padres son muy importantes y los antepasados son muy importantes. Ahorita que nombraste al abuelo, en muchas casas que son budistas, ellos tienen un altar de los antepasados, que es algo que nosotros también, digamos que nos robaron, porque nuestros antepasados finalmente son indígenas, ¿cierto? Y pues no los tenemos. O sea, ¿cuáles son nuestros antepasados al final? Los africanos que nos, que nos trajeron, los españoles que nos invadieron, los de dónde, o esos indígenas que nos mataron. O sea, ¿quiénes son nuestros antepasados? ¿A quiénes vamos a respetar, admirar y agradecer? Sí, es algo que nosotros nos robaron, pienso yo. Pero ellos se tienen tan claro quiénes son sus antepasados, de dónde vinieron, por qué tienen su apellido, qué guerra ganaron interna para tener el territorio que tienen y por qué tienen el trabajo que tienen desde sus antepasados, y los respetan y los honran y les ponen todos los días de la comida que van a comer, la ponen en el altar y el primero que come es el antepasado y luego ya comemos nosotros. Y si llega un regalo, si viene una visita, me trae, no sé, alfajores, entonces los pongo primero en el altar de los antepasados para que ellos lo prueben, luego me los como yo. Todo el tiempo están pensando en sus seres, que gracias a ellos tenemos lo que tenemos hoy. Nosotros no agradecemos eso, casi nunca. Muy prosaico, pero en algún momento limpian el altar. Sí, claro. De hecho, viene ahorita, Pues vienen si no 3 días. se le queda lleno de comida. No, todo el tiempo la recogen. Bueno, ellos tienen unos recipientes especiales para su comida, ellos tienen unas tacitas chiquitas, entonces el arroz recién hecho lo ponen en esa tacita chiquita, la ubican en el altar, prenden velas, prenden incienso y tocan como un gong chiquito. Sí. Y la idea es como despertar a los ancestros. Entonces, el aroma del incienso, la luz de la vela y el sonido despiertan las almas de los ancestros y ellos vienen y degustan. Es más un ritual que algo, pues no es como que te vamos a dejar la comida ahí, ¿cierto? Y, por ejemplo, claro, después retiran las cosas. Normalmente se les pone sake o se les pone vino o cerveza. No sé por qué tienen el concepto que a los antepasados les gusta el dulce y el licor. Esa es otra Ajá. cosa que quería tocar, el licor. Los japoneses todos los días, en general, los japoneses toman cerveza o sake en la cena. No sé en Argentina, pero en Colombia, digamos que a beber es como viernes, sábado, como que fiesta, baile, entonces vamos a beber. Pero aquí no, o sea, con la cena toman, a veces se emborrachan, pero al otro día van a trabajar normal. Por más resaca que tengan, ellos van a trabajar normal, porque esa responsabilidad es muy importante. Y acá viene otra cosa que me gustaría que nosotros agregáramos a nuestra cultura. Y es que ellos hacen el trabajo bien y en excelencia, así no les guste. Es algo que a mí me ha sorprendido muchísimo. Hay una palabra que ellos usan que es yada. Yada es como que asco o no me gusta, pues literalmente. Pero ellos hacen su trabajo y al servicio al cliente de Japón es una cosa impresionante. Quien haya venido a Japón lo experimenta. O sea, y hay una cosa muy buena, es que aquí no se paga propina, porque el servicio está metido en su trabajo, o sea, usted tiene que servir al otro. El otro es importante porque gracias a que el otro viene a mi establecimiento, yo tengo dinero. Entonces, eso es importante. Y conozco muchas personas que es como, wow, usted es muy buen profesor, por ejemplo. La verdad, yo quería hacer otra cosa, pero se esfuerza, estudia y da lo mejor que puede en su trabajo, porque están recibiendo una remuneración. Y aquí viene otra cosa que quiero tocar y es la relación con el dinero.
Para los japoneses, hay una religión japonesa que es el sintoísmo, y el sintoísmo es politeísta. Entonces, el sintoísmo, los dioses del sintoísmo son todo, toda la naturaleza en sí. Entonces, uno, dependiendo de lo que necesite pedir, va a un templo. Entonces, necesito dinero, entonces voy al templo del dios del dinero. Necesito protección para que no se me incendie la casa, voy al dios del fuego. Vivo cerca al agua, entonces no quiero que se me inunde la casa, voy donde el dios del agua. Me va mal en el amor, quiero tener pareja, voy donde el dios del amor, ¿cierto? Entonces hay templos para cada cosa y pues voy donde acabé de sembrar mi cultivo, quiero una buena cosecha, voy al dios de las cosechas. Entonces ellos tienen así. Y entonces el dinero pues hace parte de Dios, ¿cierto? Entonces la relación con el dinero es diferente. Obviamente hay gente que despilfarra, obviamente hay gente que gana muchísimo dinero, entonces pues hace compras innecesarias como todos, pero en general, digamos, hay una tradición que se llama el okaeshi, que es como el intercambio, como el devolver. Entonces, ocurre eso, por ejemplo, en los matrimonios. Yo me caso y me dan, digamos, 100 pesos, voy a decirlo así como más fácil, 100 pesos. Yo debo devolverte 50 pesos de ese regalo. Entonces, por ejemplo, me das una taza de té, unas tacitas de té que costaron, yo digo, más o menos costaron 100 pesos. Entonces te devuelvo algo, entonces digamos que te devuelvo unos alfajores que valen 50 pesos, ¿cierto? Muchas gracias por tu regalo. Eso para nosotros es muy extraño, por lo menos para mí, al principio, digamos, cuando me casé, yo decía, pero si me dieron un regalo, me dieron esa plata es para yo comprarme una nevera, por ejemplo. Pero mi esposo decía, no, de esa plata la mitad la debemos devolver. Pero te dan dinero en el matrimonio. Nosotros no hicimos fiesta de matrimonio, pero hay muchas fiestas que traen no lluvia de sobres, que es lo que se usa ahorita, sino que es la tarifa de la fiesta. Entonces tú pagas tu entrada a la fiesta. Entonces ahí estás pagando la comida, el lugar, todo, y encima das el regalo. Eso no, para nosotros sería como, pues el colmo, es que ellos son los que se van a casar y me invitaron a mí, ¿no? O sea, como me quieres, como sos de mis afectos, entonces me vas a colaborar con que pueda tener una buena fiesta. Es una forma de pensar distinta. Yeah. En los funerales también ocurre así. Entonces, cuando muere alguien, entonces las personas van al funeral, uno llama a las personas y pues, va a sonar raro, pero las invita al funeral, ¿cierto? Como que, falleció tal persona, no sé qué, entonces el velorio es a tal hora, entonces la gente va con un sobrecito con dinero y lo entrega. Y según el rango de la sociedad, porque esa es otra cosa que tienen muy marcada, son las posiciones jerárquicas. Según eso, es el dinero que entregan. Entonces, si eres familiar directo, tienes que dar más dinero, mucho dinero. Si eres lejano, si solamente eres un vecino, entonces se da cierta, y se da según las cabezas que hayan en la casa que viva. Entonces, claro, colaboran con los gastos del funeral. Después uno les entrega algo por haberle colaborado pues con los gastos de funeral. Pero es algo que, no sé, en Colombia no se nos pasaría por la cabeza, como, porque voy a dar plata en un funeral, es muy extraño. La otra cosa que me parece extraña del funeral, por ejemplo, es que después de que termina el funeral hacen como un banquete, como una cena, en honor al difunto, y la idea es en ese momento compartir todo lo que puedan sobre quien murió, las anécdotas que tengan, todo, y ahí es como un cierre del duelo. O sea, ya lo enterramos, terminó el funeral, hicimos este banquete, comimos lo que a él le gustaba, fin. No hay más allá, nadie llora más, no es que pasó un año y todavía estoy llorando. Los duelos son muy rápidos y al preguntar por qué, porque pues obviamente yo como latina lloraría a alguien años, no, porque entonces no trascendería en la otra vida o para donde vayan las almas, si me quedo llorando aquí, no trasciende. Entonces ya, o sea, sí me duele, sí estoy triste, pero ya no más, no puedo llorar porque esa persona no va a pasar a otra parte. Yo Bien. le contaba
Le contaba a una amiga japonesa que incluso en Colombia hay una región donde hay algo que se llama las plañideras, contratan mujeres para llorar en un funeral. Ah, la Llorona, Y sí. sí, pero pues aquí es rarísimo, aquí la gente no llora en el funeral. Una Claro, lagrimita y ya, pero no más. sí. Liv, una pregunta. Esto de hacer un pasito a la vez, nosotros lo conocemos como Kaizen, como el método Kaizen, y está muy popularizado acá, ¿no? ¿Es tan así como nos lo venden o es netamente comercial? Es que es lo que hablábamos de lo de la filosofía japonesa. O sea, nosotros en el occidente tenemos que ponerle nombres a las cosas, Ujú. ¿cierto? Porque son conceptos que no conocemos porque no están metidos en nuestra sociedad. Entonces no es como que tú vas al colegio y te explican, bueno, hoy vamos a aprender método Kaizen. Entonces, los pasos son 1, 2, 3, 4, 5. Y de hoy en adelante los vamos a aplicar. No, ya, o sea, están metidos. Es como si, eh, digamos, para los argentinos, es que, bueno, hoy vamos a ver clase de mate. El mate se toma en estos momentos. No, o sea, es algo que ya pasa. O sea, lo ves en tus familiares, lo ves en tus amigos, lo ves en tus padres, ves a la gente que está tomando mate en ciertas circunstancias, lo preparan de cierta manera y te pegas a eso. Es Bien. algo cultural. Entonces, no es lo mismo. Por ejemplo, una prima me preguntaba en estos días, porque hay un conferencista que es colombo japonés, y él habla que la disciplina vence a la inteligencia. Entonces, que los Mm. japoneses no son inteligentes, sino que son disciplinados. Entonces ella me decía, ¿cómo les imparten eso en Japón? Y yo, ¿cómo les van a decir, ustedes son brutos, pero sean disciplinados? No va a pasar, Mm. ¿cierto? Nosotros lo interpretamos así porque, claro, vemos su disciplina, pero no es algo que les enseñen. Solo que Ok. obviamente es algo que funciona. Entonces nosotros occidentales pues tenemos que encontrar la manera de explicarlo, pero es Ok. porque ya está aquí. Hay otro término que se usa mucho, que es el ikigai, ¿no? Que supuestamente es el punto de la felicidad, ¿no? Entre lo que sabes hacer, lo que te podrían pagar, lo que el mundo necesita, bla, 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 bla. Y entonces aparece tu propósito. La pregunta desde el entrenamiento sería, ¿cómo viven ellos visión? ¿Cómo es la distinción de visión en Japón? ¿Crean visión? Bueno, ¿O cómo no, sucede para ellos el es que futuro? es lo que decía ahorita, hay muchas familias que simplemente heredan el trabajo de sus padres. Hay algo que tiene el japonés y es la obediencia. Entonces, por ejemplo, lo veo mucho en la religión pues, que vine a estudiar y que practico, que es Tendikyo, en el que existe un reverendo de una iglesia mayor y él muchas veces simplemente te guía y te dice, sería bueno que trabajaras en esto. Y él lo hace. Ah, dedícate a hacer esto en la iglesia. Y él lo hace. Y para mí es como, ¿qué? Porque nosotros somos muy autónomos en esas cosas y no somos muy obedientes. Entonces, eh, por ejemplo, yo hablaba con alguien que se dedica a cuidar el templo, y está parado 24 horas cuidando el templo, y yo le decía, ¿usted no quería hacer nada más en la vida? Me decía, claro, yo quería ser abogado. Y yo, no, es que mi reverendo me dijo que era mejor que estuviera acá. Y yo, ¿cómo va a ser mejor estar parado 24 horas sin hacer nada, entre comillas, ¿cierto? Que ser abogado. Entonces me decía, no, pues fue lo que él me indicó y pues yo estoy aquí. Eso a mí no me cabe en la cabeza, pero para ellos sí. Por Ujú. ejemplo, mi esposo, cuando era joven, aquí hubo un bajonazo en la economía fuerte y no había mucho campo laboral. Entonces, de hecho, ellos tienen pues como un nombre a esa generación que no pudo tener acceso laboral fácil. Y, y es la gente que ahorita tiene entre 40 y 45 años. Entonces, él tuvo que trabajar en lo que encontró. Y pues mi esposo trabaja en el correo del, del estado, ¿cierto? Del país, pero no era algo que él quisiera hacer. No era como que, ay, mi sueño es repartir cartas, jamás en la vida. Pero su sueño, de hecho, es ser agricultor como su familia, pues, y también lo hace al tiempo, pero pues necesita otro ingreso laboral y pues por eso trabaja en eso. Y lo hace muy bien. Y lleva muchos años trabajando ahí, lo hace muy bien, pero no es algo como que es mi sueño. Y es muy, Ok. es muy fuerte porque digamos que en el caso de hacer un entrenamiento cuántico, exactamente eso, crea tu visión, sería revolucionar muchas cosas, porque es Mm. como, haga lo que usted quiere hacer o para lo que está
preparado para hacer y no lo que le toca, digámoslo Claro, así. la distinción de irrazonable. ¿Cómo creamos un entrenamiento en Japón y hablamos de crear una conversación irrazonable? Eso ¿Cómo sería se lo irrazonable. experimenta eso? ¿Mm? Por ejemplo, algo irrazonable sería abrazarse. Abrazarse. Darle un beso a los padres, decirles te amo. Eso es impensable. Ok. Impensable. La chica que les Bueno, digo pero que eso no tiene, solo son los ingleses son muy parecidos en eso también. sí, 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 es tan marcado y es fuerte porque es el respeto, de verdad los aman, pero incluso de parte y parte, o sea, digamos que abrazar digamos, si mi mamá fuera japonesa, ¿cierto? La abrazo y ella diría mismo como, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? Pues, ¿por qué? O entre novios, decirse te amo es como, ¿eh? Y me kimochi y como que, uy, me siento maluquito, no me gusta. Sin embargo, por ejemplo, tengo amigas japonesas y yo les digo te amo, pues en japonés, y me responden te amo y me abrazan porque soy extranjera. Entonces es fácil. Okay. Como yo soy extranjera, les abro la posibilidad de que puedan abrazar, que puedan decir te amo. Pero le digo, ok, ella también es japonesa, entre ustedes. Uri, eso es imposible, es impensable para ellos, es difícil. Okay. Eso es irrazonable. Bien. Y te iba otro, como algo que leímos en el grupo con Fer y con algunas de las chicas que están, es que el contexto en el cual se crea esa realidad que nos estás compartiendo, que para muchos de nosotros es el 96%, es que estamos todos como calladitos escuchando, ¿qué? Están locos, ¿cómo hay humanos viviendo en ese contexto, ¿no? Pero escuché algo de contexto que me llamó muchísimo la atención y es que si en Estados Unidos o acá alguien se suicida, entonces la responsabilidad es de los padres, ¿no? En que no supieron educar, en que no lo supieron cuidar, mientras que si alguien se suicida en Japón es responsabilidad de la familia, ¿no? Como que se tienen que hacer cargo, eso no sé si es verdad, que se tienen que hacer cargo de haber parado el tren, que se tienen que responder económicamente con todo, indemnizar a todos y crear un contexto de responsabilidad, porque por tu familia muchos nos vimos perjudicados para crear trabajos de ella. Yo, wow. Aquí existen dos cosas que son muy fuertes, dos temas muy fuertes. Uno es el aborto y otro es el suicidio, porque aquí son cosas que suceden hace miles de años. Entonces, remontándonos a la época samurái, digamos que había sobrepoblación y era como un mandato que si una mujer tenía muchos hijos debía abortar, ¿cierto? Porque no había cama para tanta gente. Entonces, como que debes abortar. Entonces, aquí digamos que no hay ese tabú o esa lucha que hay tan impresionante. Aquí el aborto es legal, no es gratuito, es legal, pero es muy costoso. Pero tú puedes tomar esa decisión, pero es algo que no está visto como algo terrible porque es algo que viene de hace muchísimos años en el que es necesario. De hecho, hay lugares donde tú puedes ir y simplemente hay como una ventanita y una cunita, dejas tu bebé, te vas, no pasa nada, ¿cierto? Puedes dejar tu bebé ahí tranquilo sin necesidad de hacer papeleos ni nada. Sin embargo, cada semana hay alguna noticia de mamás que matan sus bebés, de bebés, niños muertos, de mamás que enterraron sus niños en su propia casa. Bueno, es un tema muy absurdo en la sociedad, que es muy extraño, sabiendo que la economía no es tan mala, o sea, que hay educación, porque aquí la educación es gratuita hasta el bachillerato, de ahí ya, pues cada quien paga sus estudios o se va especializando, pero no es una falta de educación. Hay algo en el que la gente simplemente no le interesan ciertas cosas de la vida que para nosotros son tan importantes. Y lo mismo ocurre con el suicidio. Digamos que en esa época samurái, desde por allá, el suicidio es algo honorífico, es algo, o simplemente, porque es como, no puedo con esto, entonces mejor no estorbo en la sociedad y me voy. Entonces, no es como, ¡oh, Dios mío, es que se suicidó el hijo de no sé quiéncito, es como, ok, él lo entendió, simplemente no tenía por qué estar aquí. O sea que cuando, Pero cuando yo los invito en un entrenamiento, vámonos como los samuráis que les estoy diciendo.
No porque el samurái sí era guerrero y el samurái incluso, o sea, la daba toda, o sea, esa es la distinción que queremos dejar es, da tu 100%, así Se te corten la cabeza en la guerra, ¿cierto? Ya estás muerto, Pero, entrégate. sí, pero por ejemplo, había homosexualidad entre los samuráis, o sea, hay un montón de cosas que no queremos dejar de distinciones, como lo del aborto, solo porque fue un mandato de un hombre, ¿cierto? Ni tampoco queremos dejar que la gente simplemente no pueda con algo y se suicide, ¿cierto? No, no Okay. queremos eso. Pero sí es como, lo que ellos hacían era, ok, no voy a ganar la guerra, no, o ya la perdí más bien, entonces más bien me suicido, que es lo que conocemos como el harakiri, ¿cierto? Okay. Que realmente se dice seppuku, pero pues lo pronunciamos de la forma más feita. Entonces, ¿qué pasa? Que ya si de verdad el suicidio implicó un daño en la sociedad, como por ejemplo eso, el retraso de un tren o algo así, pues ahí sí la familia tiene que responder, pero pues si no, ya es algo pues, que está interno en la casa, pero no, lo mismo del hikikomori, o sea, no es como una vergüenza, es como que, mi muchacho no pudo con la sociedad, y esa parte es muy triste, Claro. porque por ejemplo, acá hay agua en abundancia, como yo les decía, hay muchísimos ríos y pues aquí el arroz, aquí se cultiva arroz, entonces todos los campos de arroz están llenos de agua, ¿cierto? Y gastan mucha agua, acá nos bañamos en la noche en algo que se llama ofuro, que es como una tina, una bañera, todas las noches nos sumergimos en agua caliente, hay aguas termales donde hay agua en abundancia, pero muchas veces yo digo, hay lugares en mi país donde no hay acueducto, qué rico que no desperdiciaran agua, ¿cierto? Así, o sea, igual la tierra es una para todos. Y a veces les muestro como imágenes, les cuento, yo pues un poquito de respeto con el agua. En Japón, por ejemplo, hay algo que me habían vendido antes de venir y era que aquí no se cultivaba nada, solo arroz y soya, pues prácticamente. La agricultura en Japón es bien fuerte pero ahorita le apuntan mucho al monocultivo. De hecho, lo que estoy estudiando ahorita es agricultura, como para la persona que habló ahorita que tiene su huerta, qué linda. Yo también tengo una huerta acá con la familia pues es de la familia de mi esposo realmente. Y, pero ver también, por ejemplo, las fumigaciones, la cantidad de agua que utilizan para utilizar pesticidas y eso es fuerte porque nos han vendido también la idea de que el japonés ama la naturaleza, y la cuida y la protege, pero por ejemplo el uso del plástico en Japón es absurdo. Acá te venden una papita en una bolsa de plástico, todo es en plástico, todo es en plástico. Y apenas hace un año están empezando a reducir. Hace un mes retiraron los popotes, pitillos, como le queramos decir, a las pajitas, en las tiendas de conveniencia, ¿cierto? Apenas. En Colombia ya llevan que 6 años haciendo campaña de no utilizar ese tipo de cosas. Pero acá hay algo y es que también la sociedad es muy longeva, entonces hay tantos ancianos que ellos no quieren salirse de su corriente, de su zona de confort, ¿cierto? Entonces ellos están acostumbrados, por ejemplo, al correo físico, a que lleguen las cartas, a escribir unas cartas súper con la mano, con pincel y esas cosas, y aún eso pasa. Mi esposo tiene trabajo gracias a que aún mandan muchas cartas. Aquí todo el tiempo, todos los días llega el correo. Hay países donde está casi que prohibido imprimir en papel, a menos que sea necesario, pero ya todo está digitalizado. Nosotros solo tuvimos un mes en que no debíamos ir a estudiar solo por contingencia. No estábamos en cuarentena, pero pues no podíamos ir a la universidad y todos los módulos me los mandaron por correo físico. Mira. Y yo, mándenme un mail. Entonces gastaban correo, gastaban papel, todos éramos 40 estudiantes y todos con módulos impresos. Yo, qué loco, qué antiguo. Qué lindo. Pero es, Mira, ya son las creo que para 21 y ellos es normal. 36. Vamos a ir cerrando. Está Sí, súper sí, sí. rico escucharte. Me invento yo esta conversación, ¿no? De todo lo que no Ojalá les sabemos, esté que no gustando. sabemos, todo lo que no sabemos de la zona rural en la que estás viviendo. Como para ir cerrando, ¿no? Como Sí, sí, sí. cuando tú te entrenaste, cuando creaste para vos ese futuro imposible, ¿no? ¿Te imaginabas todo esto? No, ¿Mm? no. De hecho, cuando yo estaba en el entrenamiento, es que cuando yo entré en mi entrenamiento de liderazgo, yo era una bióloga haciendo una maestría, trabajando con mosquitos, y esa iba a ser mi vida. Yo iba a trabajar con ADN y yo iba a hacer PCR toda mi vida.
fin. O sea, ese era mi destino. Ajá. Y venir a Japón era para hacer un doctorado, sí, mucho. De hecho, yo me presenté a un doctorado y cuando estaba en el primer fin de semana del día fue que fui y presenté los exámenes, no sé qué, bla, bla, y no pasé. Y cuando no pasé fue como, ¿mm? Y ahí todo se alteró, todo se alteró. Y lo que yo he hecho, la verdad, es seguir mi corazón. Okay. Para allá voy, para allá voy, para allá voy. Por ejemplo, conocer a mi esposo fue también como una cosa muy linda porque pues, lo conocí recién llegada, pero cero amor a primera vista, cero interés, nada que ver yo con japoneses nunca. No era mi atractivo de nada, pero al irlo conociendo y ahí, ves como al cabo de casi 2 años de hablar con él y todo, fue que nos vinimos a enamorar y fue también como conocer otra forma de amar, porque Ujú. también es muy libre, no hay como, pues no sé si sean así los japoneses, pero al menos el mío no es celoso, controlador, me da mucho espacio, y pues mi nombre es libertad y tener a alguien que me otorgue libertad es muy importante, que siempre, o sea, para mí es como haber encontrado algo muy importante con él, porque es como que los dos y estamos impulsando todo el tiempo a hacer más de lo que teníamos pensado. Entonces, ahorita, por ejemplo, el estar estudiando agricultura nos ha abierto la mente a otras técnicas de agricultura, también a entender que no hay que ir con lo que dicta la sociedad, ¿cierto? Y él es bastante independiente en eso de los grupos de Japón que les digo que todos van como, ah, ok, si él dijo que era amarillo, todos digamos que es amarillo, no, él es como, espérate, yo lo veo como azul, ¿cierto? Y no sé si es porque interactúa conmigo, pues que también es así, o si también en su ser, pero nos funciona muy bien. Ujú. Entonces, lo que les digo ahorita del monocultivo y como que todo está trazado para que se hagan invernaderos y entonces tener fruta para antes de la temporada y por dinero, digamos que eso para nosotros no es tan importante como el sacar una zanahoria y así sea torcida, ser muy felices porque podemos comer zanahoria que cultivamos nosotros. Bien. Y es ese amor por lo análogo, como dice él. Él ama lo análogo. Él me dice, no, no me gusta lo digital. Y eso es otra cosa, porque, digamos, a mí me habían dicho desde chiquita que los japoneses les daban un computador, lo armaban, lo desarmaban y se graduaban armando computadores, pues prácticamente. Y ver que mi esposo odia el computador, no, a duras penas tiene un smartphone, pero no le gusta. Chicas jóvenes de 18 años y dicen, no, no, no quiero ver un computador, no sé para qué sirve. Es Ujú. muy interesante porque hace parte de lo que yo creo que sé, ¿cierto? Que pues al final todos somos distintos. Los humanos somos autónomos y tenemos nuestros gustos y tenemos nuestras cosas. La cultura es lo que nos hace, lo que somos, pero podemos cambiar cosas. Como Pregunta individuos loca, ¿hay, podemos hay cambiar. posibilidad de hacer un entrenamiento vivencial cuántico en Japón? ¿Lo podemos crear? Enrolemos. Ahorita, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo empecé obviamente a escribir como un manual, eh, pero los conceptos, por ejemplo, solamente la zona de confort. Cuando busqué qué es zona de confort, o sea, si estaba ya el concepto, porque nosotros entendemos, casi toda la gente no le dice, es zona de confort. Y digamos que gente que conozco que no hayan hecho el entrenamiento entienden. Pero aquí busqué y es como zona de confort, y entonces es como las Bahamas. ¿Cierto? Es como, si dice zona de confort, es como un lugar paradisíaco, ni siquiera lo que tú tienes. Okay. Entonces, toca crear el concepto. Entonces, la otra vez hablaba, porque yo sí hago como mucho coaching personalizado, y, y especialmente con mujeres porque pues tenemos las mismas complejos en todas partes, las japonesas también obviamente. Entonces es como trabajar esa parte. Entonces claro, cuando me tocó utilizar una palabra en inglés, pues pero pronunciada en japonés, que es como con fotos zone, y ya es como, ah bueno, ok, no me está hablando de la zona de confort que ellos entienden porque hay una palabra en japonés para zona de confort, pero es eso, o sea, como que la hamaca, las palmeras, ¿cierto? Entonces hay que crear el concepto otra vez, Bien. el que es el de transformación. En algún momento se podrá hacer. Bien. Y para nosotros, ¿qué loco y razonable nos puedes proponer para que nosotros creemos acá
un entrenamiento desde esa mirada y desde ese contexto, de lo que has aprendido allá, que pueda funcionar para nosotros dentro de los entrenamientos. ¿Qué sugerirías, no? Está buena la pregunta. Mira, por ejemplo, a mí me gustaría, y esto es muy fuerte, pero si en los entrenamientos los estudiantes no tuviera, o sea, el staff hiciera su trabajo de staff en la parte de coaching, pero la parte de ayudar a recoger las cosas, a organizar, las hicieran los participantes. El aseo del salón, eso es algo que aquí está implícito. Si yo hago una fiesta en mi casa, nadie se va si no me ayudaron a lavar la loza, a organizar todo, a volver a dejar todo tal cual estaba antes de que ellos llegaran. Y hace parte de ellos. Aquí los niños, yo en la universidad tengo un turno para hacer el aseo del colegio y nos lo rotan de la universidad. Entonces, hoy a este grupo le toca el corredor, hoy a este grupo le toca el salón, organicen los asientos. En Colombia ha habido un montón de problemas porque a los chicos a veces no hay aseadoras y entonces los chicos les toca hacer el aseo y los mamás ponen el grito en el cielo porque yo no le pago un colegio a mi niño para que haga oficio, para que haga aseo. Pero aquí eso hace parte de la educación. Es que tú tienes una casa, tú tienes un espacio y lo estás usando. Y como tal, entonces debes tenerlo limpio, ¿cierto? Entonces, damos un reglamento en el que vas a mantener limpio tu carro, vas a mantener limpia tu casa, vas a mantenerte limpio tú, pero déjame como un chiquero el lugar de entrenamiento que igual viene el de logística y lo va a limpiar. Pues no. Okay. ¿Qué tal si entre todos lo limpiamos y es más rápido? Por ejemplo, hay una técnica en la que yo trabajo aquí, pues que he pensado mucho sobre ayuda mutua, que es una distinción que a mí me gustaría dejar si vuelvo a hacer un entrenamiento alguna vez. Y es, aquí está muy metida la ayuda mutua. Si lo hacemos entre todos, vamos a acabar más rápido que si dejo a uno solo haciendo las cosas. Entonces, por ejemplo, una actividad que incluso le propuse una vez a un coach fue, ok, pongamos escobas en el salón, hay desorden, ¿cuál es la forma más rápida en que entre todos barramos? Que quede limpio, que quede rápido y que lo hagamos entre todos. Ahí les dejo la tarea a ver qué se les ocurre, porque aquí hacen una cosa que me parece ¡wow! Impresionante. La barren rapidísimo. Y entre todos barren y todos están moviendo la basura para la misma parte. Y ya está ¿Sincronicidad programado. sería? Como sincronicidad. Sí, pero es el pensar en el otro, y el otro qué está haciendo, entonces yo cómo le voy a ayudar al otro para que entonces terminemos esto pronto. ¿Hay la posibilidad desde tu mirada que el mundo funcione para todos? Sí, claro, sí, ¿Y qué claro, requerimos ser o hacer para que el mundo funcione para todos? pensar en el otro, pensar en el otro. Y soltar la razón. Yo no tengo la razón, yo estoy en un 2%, 2%. Yo no sé lo que el otro le pasa, no tengo ni idea. Y menos si no pienso en él. Si no pienso en el otro, nunca voy a poder. Pero si nos es que es algo que está en las religiones, o sea, todas las religiones dicen lo mismo, todos somos hermanos, todos somos hijos del mismo Padre, somos hechos de la misma material, o sea, todas las religiones dicen lo mismo, pero los humanos nos empeliculamos con otras cosas y alteramos el sentido, pero ahí está, o sea, la información está ahí y llega por muchos medios. Bien, Pensemos en el otro, pensar en el otro. amar Bueno, al prójimo. bueno, de mi parte, gracias. No sé, había un par de preguntas, pero tema de honrar el tiempo, dijimos que 1 hora y 15 minutos, ¿no? Entonces, no sé si hay algo, había un par de preguntas o comentarios. Espérate, los trabajos, Guille comenta que en Argentina en los trabajos quizás más en fábrica juntan dinero en un sobre para el funeral de un familiar directo de su compañero Yokoi Kennedy, Qué lindo. ¿no? Eso básicamente. ¿Qué más? ¿Nos podrías contar sobre el amor filial? Te pregunta Alejandra. ¿Y qué más había? No sé si me salté alguno. Pero Sí, es pues, que yo creo que es el concepto del amor, por ejemplo, hay una palabra en japonés que es atarimae. Atarimae es como lo que es obvio. Y alguna vez aprendí que el antónimo de gratitud es atarimae.
o sea, el antónimo de gratitud es obvio, porque entonces cuando obviamos las cosas, no estamos siendo agradecidos. Entonces, a veces el amor a los padres es algo obvio. Como que, si es mi mamá, es mi papá, entonces sí, ellos están ahí, bueno, sí. Pero hay que agradecerles, ¿cierto? Que nos dieron la vida, nos dieron la vida, en fin, o sea, ¿qué más? ¿Cierto? Claro. Entonces, a Acá en, veces acá en Argentina, antes de que se vayan, y quería compartir eso antes de olvidármelo, acá en Argentina es muy sí, fuerte, no sé en otras partes de Latinoamérica, pero acá es muy fuerte la mirada sistémica, y algo que nos enseña la mirada sistémica es honrar a papá y a mamá, solo por la vida, y ya está, ¿no? Y creo que eso ha cambiado mucho el contexto, por lo menos en la forma en cómo nos relacionamos desde esta mirada. Y es solamente gratitud por la vida que me fue dada. No, no tengo más conversación, no sos ni bueno ni malo, ni acertado ni equivocado. Gracias por eso, ¿no? Y a crear realmente en libertad lo que quiero crear con mi vida, ¿no? Honrando y amando el origen. Creo que eso nos ha y hecho trascender mucho, ¿no? gracias por decir eso de bueno o malo, porque yo también lo quería decir. O sea, no hay bueno ni malo. Y nada de lo que les dije ahorita es como que, entonces claro, con razón Japón. No, simplemente es lo que es, y todos somos producto de una historia, y es más o menos lo que les decía de los antepasados nuestros. Nuestra historia es muy violenta del exterior hacia nosotros. Ellos fueron violentos internamente, pero tomemos lo que para nosotros sea bueno, porque lo que para ti sea bueno, pues para mí tal vez no, ¿cierto? Claro. Entonces, Igual hay es unas eso, ¿no? proyecciones súper lindas de lo que va a pasar con Japón, ¿no? Hablando con los futuristas, toda la tecnología que trae Japón y todo lo que abre, ¿no? De hecho, ya en algunos de las lecturas de los clubes de lectura que hicimos en esta cuarentena, porque hemos leído un montón, los que estamos acá nos hemos encontrado en diferentes espacios a leer o a chequear, y hablaban de la posibilidad de aprender japonés, ¿no? Por dado como cambió el mundo, oiga, y si aprendemos japonés, ¿qué tal que toda esa tecnología? Me contratan de profe. Entonces necesitamos profe de japonés, por ejemplo, ¿no? No estaba disponible hasta hace 3 minutos. Pero qué bueno que me digas eso, porque yo al contrario, yo a Japón lo veo un poco extraño por lo que no están naciendo niños, y los ancianos ya se están muriendo. Entonces, no va a haber fuerza joven, porque, por ejemplo, al año están naciendo menos de 1 millón de niños. Es muy poquito. ¿En Y serio? pues los poquitos que hay, Para mí eso es un montón. ¿Menos de 1 millón? 1 millón que hacen creando 1 millón de seres humanos allá. Hay que mirar cuántos nacían antes, ¿cierto? Para que yo te diga esta cifra. Pero entonces, digamos que en la parte de dinero, o sea, de fuerza, de trabajo y eso, pues ahorita van a tener que entrar un montón de extranjeros. Ahorita por lo del corona, pues todo se paró, pero ahorita ya sí estaban estudiando al menos tailandeses, chinos, nepalíes, o sea, gente de aquí de Asia que, pues para venir a trabajar porque no hay fuerza de trabajo. Y acá también están promocionando. De hecho, se ha escuchado de estudiar japonés porque viene una fuerza muy importante, ¿no? Que unas posibilidades grandes para inmigrar. ¿Bien? Pero el problema más grande es esa cultura, esas pequeñas cosas que somos nosotros como extranjeros quienes debemos acoplarnos a ellos, no ellos a nosotros. Y eso a veces nos cuesta mucho. El obedecer, el entender, el valorar el tiempo, esas cosas. Y hablando de tiempo. Sí, hablando de tiempo. Gente linda, gracias Libertad por compartir todo lo que compartiste, ¿no? No, gracias a ustedes, gracias por la asistencia, espero que algo bonito les haya quedado de este momento. Agradezco mucho el haber podido tener la oportunidad de compartir con ustedes. Sí, tal vez voy a hablar de mi experiencia, no podemos hablar todos por un tema de tiempo, pero mi experiencia es que me sorprende que escucho como me hace ruido. Viste que decimos acá, eso me hace ruido, ¿no? ¿Cómo es que en el mundo, en otra parte, esté sucediendo esto? Entonces, ¿cuánto más puedo abrir mi cabeza para completa aceptación, descubrir que somos uno, ¿no? Y que aunque vivamos diferentes, estamos creando en este mismo planeta lo que está sucediendo en este momento de nuestra historia. De que gracias por compartirlo, por sacarnos de ese 96% y ahora
¿Saben qué me interesa? Y voy a leer tal vez un poco más de esto, ¿no? ¿Qué hay ahí para mí? ¿Qué regalo sería conocer más de esta cultura? Y que cuando use, por ejemplo, la analogía del samurái, sepa de qué estoy hablando cuando estoy diciendo samurái, y no solamente lo que me dijeron que era ser un samurái, sino todo lo que eso trae detrás, ¿no? Y toda esa historia y todas las posibilidades que se abren a partir de conectar con esto que nos mostraste. Antes de, cuando estaba preparando pues lo que les iba a decir, pues hablé con una japonesa, entonces me dice, ¿por qué vas a hablar de eso? Yo le dije, es que mucha gente piensa que Japón es un país ideal. Y me dice, nada más lejano que eso. Japón es horrible, ella es japonesa. Y me decía, ¿por qué les va a gustar? Aquí todo es horrible. Y hay algo que, por ejemplo, ellos mismos se quejaron, y bueno, hablaremos en otra oportunidad, pero es algo que se llama el tatemae. Y para nosotros sería como la hipocresía, pero aquí es algo muy importante, el tatemae. Y es que así me caigas mal, muy mal, yo te sonrío amablemente y te hago el favor que me pidas. Pero tú no sabes si yo sí te quiero o no te quiero. Okay, Eso pues, es algo muy pesado, que a ellos les parece difícil vivir como japoneses por eso, pero bueno. Para otro encuentro, compromiso desde la mirada japonesa, ¿no? ¿Con qué están comprometidos ellos? ¿Con qué estamos comprometidos nosotros? ¿No? Averigüen cómo barrer un salón rápidamente. Bueno. Eso va a cambiar muchas cosas. Buenísimo. Gente linda, gracias por haberse conectado. Gracias por esta hora y cuarto. Gracias. Espero que Gracias. se hayan llevado una apertura de cabecita, por lo menos para ir a indagar un poco más. Y después miramos a quién más invitamos, ¿no? Y bienvenidos a Japón. Vengan por acá para que conozcan. No vayan solo a Tokio, vayan a zona rural. Dale. Se llevarán sorpresas bonitas. Promesa, gracias, gracias. Sole, Estén muy bien. Gracias. un aplauso. Feliz noche. Gracias. Chao, Gracias gracias. a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lili. A Lili, vení ustedes. fallando por un 1%. Y le faltó decir no creas nada y estaba todo el combo ¿El completo. combo? No me creas nada, le faltó. No me estaba crean todo. nada de lo que dije. Libertad, tienes que decir, cuando empieces una conferencia, a mí no me crean nada de lo que digo. Ustedes hagan Es sus que propias... es solo lo que tengo que decir. Solo lo que tengo que decir. Solo lo que tengo que decir. Pero si tienen que venir aquí a ver la verdad. Sí. Gracias. Gracias por Feliz todo. noche. Gracias. Gracias a ustedes. Muy interesante, gracias. Muchas Buenas gracias. noches para todos. Gracias. Feliz noche. Chao, chao. Vamos a Japón todos. Todo